Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Pues muy bien y en muy buena compañía, José Carlos. Contigo. Vamos a ver cómo es esto de que el espacio afecta a nuestra mente. Esto, a ver este tema tan interesante, a ver si nos deleitas con alguna curiosidad. Pues bueno, antes que nada, quería darte las gracias, José Carlos, a ti, Avance Consciente, por tu generosidad, ¿no? Porque con este trabajo que estás haciendo, estás ayudando a muchas personas a salir de ese piloto automático y pasar al piloto consciente. Y como yo tengo plena Totalmente. confianza de que con los grandes descubrimientos de la neurociencia hoy día podemos vivir la mejor vida posible, te agradezco mucho que con acciones como esta, con este podcast, pues que podamos todos arrimar el hombro para hacer lo posible. Así que gracias, gracias, Nada, gracias. gracias a ti porque seguro que esto mejora nuestra calidad de vida. Porque por donde quiero empezar es tú, María Gil, ¿cómo llegaste a interesarte por qué relación tenía el espacio que habitamos con el cerebro y cómo influía recíprocamente? Uf, pues eso, José Carlos, fíjate, me tengo que remontar, madre mía, a cuando yo tenía 18 meses de edad. Fíjate, pues yo tuve un accidente doméstico, me bebí un vaso de sosa cáustica, me quemé. Y bueno, y los siguientes 5 años, pues los pasé de idas y venidas al hospital. Y aprendí entonces muy pronto dos cosas. La primera es que la vida es finita, porque la verdad es que toda mi familia lo pasó muy mal en aquel momento, yo ni me acuerdo, claro está. Pero otra cosa que aprendí muy rápido es que los espacios importan y mucho, porque para mí mi infancia, lo que más recuerdo y con más alegría y lo que fue mi mayor medicina más que lo que en el hospital hicieron por mí, desde mi punto de vista, fue el patio de mi casa. ¿Vale? Y allí no podía ser más feliz. Yo cada vez que salía del hospital era como me voy corriendo a mi patio, ¿no? Ella era muy pequeñita, era un patio muy pequeñito, muy sencillo, pero eso sí, estaba orientado a sur. Y entonces toda la luz del, tú sabes, yo, bueno, yo soy de Sevilla, para los que no lo sepáis. Entonces, ese patio del sur lleno de sol, lleno de flores, porque mi madre lo tenía cuajado de flores, no como los patios sevillanos. Y bueno, y con esas flores también acudían los pajarillos. Así que yo pasé una infancia de verdad muy feliz en aquel espacio. Así que, como te digo, lo aprendí muy rápido. Y ese accidente, que para mí hoy en día es una bendición, hizo que empezara una búsqueda que no ha terminado y es entender las claves para el buen vivir, porque como te he dicho, me di muy cuenta rápido, me di rápido cuenta de que la vida es finita. Y después, en el año 2007, de la mano de Elsa Punset, que supongo que evidentemente la conocerá todo el mundo aquí en España, pues conocí la neuroarquitectura y fue como, wow, ¿no? Porque aunaba mis dos grandes pasiones, todo lo que es el diseño, esos espacios donde yo había sido tan feliz y, y el bienestar y la salud. Así que encontré como ese santo grial, como te digo. Lo que pasa es que es verdad que también encontrar la neuroarquitectura también supuso para mí encontrar una neurociencia que estaba lleno de datos, de estadística, de números, porque era una neurociencia muy cognitiva al principio. Ujú. Y fue realmente en el año 2020 cuando yo conocí la neurociencia, no solo la cognitiva, sino la afectiva. Y eso fue lo que dio un giro de 180 grados a mi vida. La neurociencia afectiva y el enfoque centrado en responsabilidad relacional reflexiva. Y como te estaba comentando al principio, eso hizo que me diera cuenta de que a día de hoy podemos vivir la mejor vida posible en toda la historia de la humanidad. Gracias a todos los redescubrimientos, no digo descubrimientos, digo redescubrimientos de la neurociencia, sobre todo de la neurociencia afectiva. Ujú. Y María, poniendo el foco en ese vivir mejor, o sea, ¿cómo podemos influir en los elementos que hay en nuestra casa para favorecer un mejor estado emocional? O sea, ¿cómo tenemos que colocar lo que hay dentro o qué es lo más conveniente para vivir mejor? Pues mira, todo, absolutamente todo nuestro entorno, incluso cuando estamos dormidos, ojo.
incluso cuando dormimos. Va a impactar en nuestro estado emocional. Todo. Y no solamente impacta en nuestro cerebro, porque muchas veces la gente cuando comienza a conocer la neuroarquitectura piensa que son espacios para el cerebro y no, son espacios para el cuerpo. Ya Antonio Damasio, yo siempre digo que es como el papa de la neurociencia moderna, ¿no? Él dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Pero sí es verdad que si yo tuviera que elegir unas cuantas características del espacio, yo resaltaría mucho la luz. Utilizar la luz natural, porque es nuestro reloj biológico. Fíjate hasta qué punto que la luz artificial nocturna está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno al nivel del tabaco. O sea, imagínate. Luego, otra cosa importante que rescataría, el olfato. Y el olfato está considerado como el sentido de la memoria y de la emoción, ya que hablas del estado emocional. El sentido de la memoria y de la emoción. Así que desde luego debería de ser el número uno para el tema emocional. Vale, María, pero del olfato dice, pero ¿y el uso de ambientadores, que también está últimamente muy dramatizado en el sentido de que hay disruptores hormonales o endocrinos y cosas de estas? ¿Cómo podemos combinarlo en cuanto al olor? Efectivamente, gracias por traerlo, José Carlos, porque es verdad que tienen disruptores endocrinos, todos esos ambientadores que venden en los supermercados, pero hay una forma muy fácil de traer la naturaleza embotellada a nuestro hogar y es el aceite esencial. De hecho, fíjate, ahora que estoy aquí contigo, como yo sabía que teníamos que hacer este podcast y evidentemente todo el mundo se pone un poquito nervioso cuando lo van a entrevistar. Lo primero que he hecho antes de conectarme contigo es encender un difusor de aceites esenciales donde he puesto aromas relajantes. Aromas de lavanda, por ejemplo, podemos utilizar. Eh, Depende de para lo que queramos, el aroma de lavanda, la vainilla, la rosa, todo eso son relajantes. O si queremos activarnos un poquito, pues los aromas de cítricos como el limón, la bergamota, pero traerlos a nuestro día a día, de verdad que trae muchísimos beneficios para nuestra salud. Y como te he dicho, si el olfato es el sentido de la emoción, pues trae muchos beneficios para nuestro estado emocional. De hecho, cuando tú hueles algo, las áreas del lenguaje retroceden. Con lo cual, cuando tú, por ejemplo, estás con una rumiación, que nos pasa mucho, ¿no? Pues Ujú. simplemente oler. Esa es una forma de meditar súper rápido, ¿no? Porque de pronto nos calma. Sí, porque entonces la clave será tener ambientadores sin disruptores endocrinos, ¿no? Exacto, Naturales. O sea, al final, naturales. yo siempre he escuchado que lo más natural, valga la redundancia, es estar más cerca de la naturaleza, o sea, tomar todo lo más cerca de la naturaleza posible, ya sean los alimentos, los olores, la luz natural. Entonces, claro, por un lado has dicho tener luz natural en casa, olores naturales, y cómo influye la colocación de las cosas dentro, porque eso también influye, ¿no? Claro, también influyen y sobre todo lo que van a influir a la hora de colocar el mobiliario o incluso distribuir las paredes, va a influir incluso en cómo te relacionas en el hogar. Fíjate hasta qué punto. Por ejemplo, yo insisto mucho en que nosotros que no diseñemos salones en torno a la televisión. Porque ahora parece que diseñamos los salones para la tele de 65, de 70 pulgadas. Y eso lo que está evitando es que tengamos unas buenas relaciones sociales, porque evita la conexión. Cuando tú estás delante de una pantalla, estás con la pantalla, no estás con tu familia, aunque todo el mundo esté mirando la pantalla, pero no hay una buena relación. Así que fíjate hasta qué punto influye. Entonces evitemos que el presidente del salón sea, por ejemplo, la pantalla. Claro, claro, porque al final, según sea el diseño, generará estrés o calma y bienestar, ¿no? Efectivamente. Y no solamente genera calma y bienestar, también puede generar salud o enfermedad. Porque fíjate que un entorno no solo modifica nuestra conducta, nuestra salud, nuestra inteligencia o nuestro destino a través de la neurogénesis y de la neuroplasticidad, sino que también incluso modifica nuestra descendencia a través de la epigenética.
Ujú. Así que lo que vives, dónde vives, todo eso va a impactar en tu salud. Pero es que también va a impactar en tu salud hasta 3 generaciones. Así que Vale. fíjate si un hogar o un espacio donde vivimos es tan importante que se diseñe correctamente, se diseñe para que estemos seguros, porque va a favorecer, como tú dices, la calma o va a generar estrés en función de la seguridad o de la inseguridad que sintamos en él. Vale. Y María, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Algo súper útil. ¿Serías capaz de diseñar una casa bajo tu punto de vista, cómo tendría que estar la cocina, puntos básicos, cómo tendría que estar el salón, cómo tendría que estar el baño, cómo tendría que estar la habitación? Pues me parece súper útil para vivir en armonía y para salir un poco del sobreestímulo que tenemos. ¿Sabrías un poco darnos nociones básicas de cómo debe estar cada alcoba? Mira, fíjate, más que cómo estar cada una de ellas, para mí hay dos que son muy importantes, que es la entrada y el dormitorio. La entrada porque es la que nos recibe y la que nos despide cada día, igual que tú con tu pareja, pues depende de cómo te recibas o cómo te despidas, muchas veces así vas a tener ese día, ¿no? Porque dice que la emoción se queda ahí, dura 7 horas en cambiarla, como te hayas despedido Total. con algún problema, pues ahí va, ¿no? Entonces, pues la entrada en nuestro hogar es muy importante por eso. Y luego también el dormitorio, porque es el lugar donde vamos a dormir. Y tú ya lo sabes, José Carlos, que el descanso es súper importante, porque es donde nuestras células se van a reparar, donde vamos a asimilar todas esas, em, em, toda nuestra vida diaria, ¿no? La terminamos ahí guardando la memoria durante el sueño. Entonces, esos para mí son espacios súper importantes. ¿Qué es lo que yo te diría? Pues cambios que podemos hacer en nuestra casa, pero a nivel general. Pues fíjate, los más importantes para mí es la conexión con la naturaleza de todas esas áreas. No de una sola, sino de todas. Fíjate que Robert Ulrich demostró en el año 1984 que los pacientes operados de vesículas con vistas a árboles disminuían un 20% el tiempo de hospitalización y necesitaban menos analgésicos. Imagínate, eso es porque llevamos 8 millones de años viviendo en la naturaleza. Y lo bueno es que no necesitamos un jardín, porque entonces cualquier persona podría decir, bueno, sí, María, esto está muy bien, pero yo vivo en un piso de 30 metros cuadrados de Anda Norte. ¿Qué es lo que me vas a decir? Y lo que tengo enfrente es otro edificio. Pues fíjate, este mismo investigador, Robert Urrich, eh, descubrió que la naturaleza simulada, es decir, cuando ponía pacientes, en vez de con vistas a árboles naturales, los ponía con fotografías de naturaleza dentro de la habitación del hospital, los resultados eran muy similares. Entonces, traer esa naturaleza, ya sea de forma real, mediante planta, eh, es maravilloso, pero también la podemos traer de forma simulada, como hizo Robert Ulrich, con una fotografía de un paisaje, con un estampado floral en las cortinas. Luego, igualmente, traer la luz natural a todos esos espacios que sea posible. Yo sé que muchas veces, pues bueno, los baños pues son interiores y no podemos traer esa luz natural, pero si no podemos traer la luz natural, al menos simularla. ¿Cómo podemos simularla? Pues ahora se ha puesto muy de moda lo de las luces rojas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pues es muy importante que cuando tú te despiertas a medianoche para ir al baño, pues que no tengas una luz blanca que aquello parezca una feria, porque si no te va a desvelar el sueño, ¿no? Entonces de eso se trata. En cuanto a la luz, ¿cómo podemos simularla? Pues si tú te das cuenta, el sol al atardecer y al amanecer son tonos rojizos, sobre todo al atardecer. Entonces, simular esa luz. Utilizar en nuestros hogares luces cálidas, porque cuando tú enciendes la luz, ya está anocheciendo, es de noche, no es de día. De día normalmente pues tenemos ventana. Entonces, utilizar luces cálidas, lo más cálida posible. Y también es importante si estamos hablando de un hogar, que no tengamos que hacer una actividad de trabajo, ¿no? Para una actividad de trabajo sí te vas a necesitar una luz blanca y además cenital, ¿no? Pero si estamos simplemente en un hogar, en un salón, en una habitación, pues luces que estén a la altura de nuestros ojos o por abajo. Porque si te das cuenta, cuando el sol se está yendo por el horizonte, está enfrente, no está arriba.
Entonces, Ujú. entonces tenemos células en nuestros ojos que no solamente detectan el color, la temperatura del color, si es más roja o si es más blanca, también detectan la posición. Y otra cosa muy importante es el flicker. El flicker es el parpadeo que tiene la luz. Porque eso en personas que son muy sensibles o niños que muestren autismo o TDAH, eso va a provocar que los activen aún más, ¿vale? O para personas que puedan, que tengan alguna tendencia a ataques epilépticos, perdona, José Carlos, Y, puede y ahora, provocarlos. ahora que dices, María, lo de las luces rojas, ¿cómo afecta, o sea, cómo podemos usar los colores dentro de casa? O sea, ¿cómo podemos usar los colores o sea, qué debe haber? ¿De qué color deben ser las cosas? Pues mira, igual que traemos la naturaleza para la luz, para los aromas que hemos hablado también, que sean aromas naturales, también para las texturas o para los materiales, igualmente para los colores, ¿vale? Si tú, por ejemplo, pintas de un azul cielo o de un azul mar, va a traer esas características que implican el espacio en tu emoción. Tú cuando vas, por ejemplo, al mar, te relajas. Entonces, el azul mar te va a relajar. El azul cielo te va a relajar. El verde vegetación, que implica que tienes más de un 30% de amarillo, te va a relajar. ¿Vale? Ujú. Entonces, si tú traes, como te he dicho, la naturaleza simulada a través del color, pues va a traer esa emoción que te trae la naturaleza. ¿Vale? Otra cosa Vale. importante, por ejemplo, fíjate, aparte de la naturaleza, es la personalización del espacio. Fíjate que hay un estudio que se hizo en unas oficinas hace ya bastante tiempo, donde descubrieron que simplemente poniendo fotos, o sea, personalizando el espacio, poniendo una plantita, poniendo fotos de tus seres queridos, yo qué sé, si te gusta, no sé, el surf, pues llevándote una foto de tuya cuando hacías surf, o esos momentos felices de tu vida, trayéndolos allí al espacio de la oficina, hacía que aumentaran un 32% la productividad y un 15% el bienestar. Fíjate, pues imagínate si eso te lo traes a tu hogar. Tú recuerdas nuestras abuelas. Yo me acuerdo de mi abuela que tenía fotos de todos los nietos, de toda la comunión, de todas las bodas de todos los niños, tuvo 14 hijos, imagínate, o sea, no había espacio en aquel mueble para Sí. tantas fotos. Pero tú entrabas allí y era como esa sensación de sentirse en un sitio seguro, de cariño, de conexión. Eso ya no lo tenemos, ya nosotros las tenemos en los móviles. Pues hay que rescatarlas de los móviles y ponerlas en nuestros hogares. Esa es la personalización. Sí, porque según dices, todo hace indicar que como nuestro cuerpo está diseñado para estar en la naturaleza, si traemos la naturaleza a casa, como consecuencia viviremos mejor. Al final es simple, pero a la vez no. O sea, es simple porque tú lo entiendes y es simple, pero no puedes traerte a un piso de Madrid toda la naturaleza. Habrá que ver cómo lo encajas. Claro, con la naturaleza simulada, trayéndote esos colores, trayéndote esos aromas, la luz, porque bueno, tú puedes estar en un piso en Madrid de Anda Norte que tú dices, bueno, es que a mí no me da el sol la vida. Bueno, pues entonces trata de pintar de un color amarillo albero porque te va a dar mayor luminosidad, ¿vale? Y te va a reconectar también con la naturaleza. Y María, hablando de naturaleza, entiendo que los materiales también influirán, ¿no? Entiendo yo que tener madera es mejor que tener metal, o me lo estoy inventando. O sea, un poco razonando lo que decías. Fíjate, no te lo estás inventando, es que eso ya está dentro de ti. Por eso yo cuando hablábamos al principio, te hablaba de redescubrir. Porque todo eso ya nos ha acompañado durante 8 millones de años que están los homínidos en la naturaleza. ¿Vale? Hace 3 millones de años que estamos como los sapiens sapiens, pero como ser humano, pero ya hace 8 millones de años que estamos como homínidos. Entonces, en toda esa evolución en contacto con la naturaleza, todo eso ya lo tenemos integrado en nuestra genética. Lo único que necesitamos es escucharla, como tú la has escuchado, te has escuchado a ti mismo. Entonces la naturaleza es que es de sentido común. Claro que sí. Si tú pones madera, pues te vas a calmar, porque trae también las características de la naturaleza. Evidentemente, cuanto menos tratado esté ese material, pues más beneficios vamos a tener, ¿vale? No va a ser lo mismo una madera natural que una madera a la que le han aplicado
un montón de tratamientos que lo que están es emitiendo compuestos orgánicos volátiles al aire, que van a contaminar el aire. Que aparte de la naturaleza que hemos dicho, la naturaleza real o simulada y la personalización, hay otra cosa que es muy importante, que es la biohabitabilidad, que ese aire no esté contaminado. Y hoy en día utilizamos pinturas plásticas, utilizamos muebles, muchos que traen eso, que emiten al ambiente muchas sustancias tóxicas. Entonces es importante ventilar. ¿Qué es lo que hacían nuestras abuelas y nuestras madres? Levantarse por la mañana y ventilar la casa, aunque fuera invierno. Hoy en día nadie ventila nada. Entonces, claro, vivimos en unos hogares y ya la EPA ha demostrado que el aire interior de nuestros hogares, de nuestras oficinas, de los espacios que habitamos, está entre 2 a 5 veces y a veces hasta 100 veces más contaminado que el aire exterior, porque no ventilamos. Pero entonces entiendo que cuanto más materiales naturales tengas dentro, menos contaminada está tu casa, ¿no? Sí, evidentemente, menos contaminada. Antes pintábamos con cal, ahora pintamos con pinturas plásticas. Pues todo eso nos lo estamos tragando, día a día, minuto a minuto. Claro, es que parece una tontería, pero a la hora de meter cosas, normalmente las más bonitas son las que suelen llevar más florituras. Que si una parafina no sé qué, que si una pintura que brille, que si una madera lacada de no sé cuánto. Entonces, claro, ¿qué consecuencias puede tener todo eso? Que tenga, entiendo que esté contaminado el aire, en consecuencia te contamines tú, ¿no? Evidentemente, fíjate tú, la Organización Mundial de la Salud dice que ya hay más de el 30% de los edificios están enfermos y no se enferman. Nos pueden contaminar pues a una manera increíble, o sea, de enfermarnos muchísimo, hasta de tener cáncer, fíjate, hasta esos niveles. Y no solamente estoy hablando de la contaminación del aire, es que también está la contaminación lumínica que hemos hablado, es que está la contaminación incluso, yo te diría, del movimiento. Otro de los grandes problemas que estamos teniendo en nuestros hogares y en nuestras oficinas es que nos incitan a que nos movamos. Date cuenta que nosotros somos animales que han vivido en la naturaleza durante, como te he dicho, 8 millones de años en continuo movimiento. Y ahora nosotros nos llevamos 8 horas sentados. Y además que te sientas, te sales de tu silla, te vas al sofá, coges el mando a distancia, cambias los canales, vas en el coche y desde el propio móvil enciendes el aire acondicionado, enciendes la calefacción. Entonces cada vez nos movemos menos. Entonces, y otra de las cosas que yo veo que está contaminando mucho es el tema de la domótica, Sí, de de la. todo lo que genere, es como la inteligencia artificial y todo lo nuevo al final está contaminando. Efectivamente. Evita que te muevas. Y es que el movimiento es necesario. Deberíamos de movernos, según los últimos eh, estudios, al menos entre 2, 3 minutos cada hora. De poner nuestro corazón entre el 60 a 70% de pulsaciones para evitar una vida sedentaria, porque aunque tú vayas al gimnasio y tengas unos músculos como Schwarzenegger, sigues teniendo el mismo problema de una persona sedentaria, porque te llevas 8 horas sentado, aunque luego te vayas al gimnasio. Claro, efectivamente. Entonces, Porque que nos mueva, que el espacio ayuda a movernos, evitar la domótica, evitar los mandos a distancia. Y hablando de domótica, María, ¿cómo te imaginas tú la neuroarquitectura en el futuro? O sea, ¿cómo serán las casas? ¿Cómo deberían ser? Bueno, ¿cómo me la imagino? Yo aquí te digo cómo las deseo, cómo me las deseo, porque es muy difícil que con tanta tecnología y con tanta desconexión que hay hoy día, que por eso te decía que gracias a tu avance consciente, ¿no? Que estás tratando de traer todos estos conocimientos al público, eh, es muy difícil, ¿no? Porque hoy día todo el mundo sabe cómo se come bien, ¿verdad? Pero sin embargo seguimos comiendo fatal. Pues con esto pasa igual. El conocimiento no cambia el comportamiento, ¿vale? Por eso yo creo que es necesario que los arquitectos y los interioristas se formen en todos estos avances científicos para que podamos entre todos socializarla, la neuroarquitectura, ¿no? Que sea, porque es un bien social. ¿Y cómo me la imaginaría yo? Pues yo siempre digo que para mí la neuroarquitectura lo que hace es diseñar espacios donde se sienta seguro y sentido el neandertal que llevamos dentro.
Entonces, si yo tuviera que dar una sola recomendación, es que la persona que diseñara, ya sea un arquitecto, un interiorista o un simple amante de la decoración, o tú mismo que estás en tu casa y quieres un fin de semana, venga, voy a rediseñar el salón, que tú miraras con los ojos de un neandertal. Porque tu sistema nervioso sigue siendo el mismo. Date cuenta que cuando tú entras en un espacio, en menos de un segundo, tú ya sabes si ese espacio es seguro o si quieres salir corriendo. Todavía no ha llegado a la cabeza cuando ya te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque eso lo va a sentir toda tu corporalidad a través del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Y Ujú. cuando tú ves ese espacio, quien decide no es la lógica. En 0,5 segundos, que es lo que tarda en decidirse, no lo decide la lógica ni la razón, porque todavía no ha llegado ni arriba. Lo decide la emoción. Y la emoción la va a decidir un sistema nervioso autónomo que tiene su parte más nueva, 200 millones de años, que es la que compartimos con, con todos los mamíferos, su parte más nueva. Entonces, al sistema nervioso autónomo no le importa que tú seas un premio Nobel. No le importa la lógica, no le importa la razón. Le importa que sobrevivas. Totalmente. Es ¿Vale? el mejor resumen para esta primera sección. O sea, le interesa que sobreviva y ya está. Y ya está. Entonces, como le interesa que sobrevivas, tienes que diseñar para un Neandertal y olvidarte de que somos seres tecnológicos. Porque, fíjate, yo siempre tengo aquí, para hacerle una lasca a esto es una piedra de sílex auténtica. Para hacerle una lasca a esta piedra de sílex hemos necesitado 1 millón de años. Hace solo 150 años que tenemos luz artificial. Mm. Hace 50 años que empezamos con la tecnología. Y a mí mucha gente me pregunta, ¿pero cómo adaptamos los espacios, María? ¿Cómo adaptamos el hombre a los espacios actuales? No podemos. No podemos. Si hemos necesitado 1 millón de años para hacer una Alaska más, ¿cómo vamos a pretender que nos adaptemos a estos espacios? La única salida es adaptar los espacios al hombre. Y por eso hoy día, porque no tenemos unos espacios adaptados a nuestra biología, porque no tenemos una sociedad adaptada a nuestra biología, tenemos un 50% de personas en España con estrés. Bueno, los arquitectos el 75%, arquitectos y diseñadores, que es la profesión además con más tasas de suicidio, imagínate. Tenemos un 50% de personas con estrés, tenemos un 30% de personas con ansiedad y un 50% de personas que sufren insomnio también, pero es que tenemos, que es lo que más de verdad me parece absolutamente escalofriante, es que tenemos un 20% de niños y adolescentes autolesionándose en las puertas del suicidio. Entonces está claro que tenemos una sociedad y unos espacios que ni en lo físico, que es de lo que estábamos hablando hoy, ni en lo social están adaptados a nuestra biología, respetan nuestra biología. Entonces, cuando tú te pongas a diseñar, piensa, yo soy un neandertal. ¿Qué necesito? Un neandertal no necesita una pantalla, necesita una buena conexión social. Porque una de las cosas que se ha descubierto, que para mí es un estudio clave, que ha sido, que lo conocerás, que es el mayor estudio en toda la historia de la humanidad sobre la felicidad, con más de 80 años de desarrollo de ese estudio, lo que ha descubierto es que las buenas relaciones sociales son el mayor predictor de salud y de felicidad. Las buenas relaciones sociales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para tú poderte conectar con alguien necesitas un espacio seguro. Por eso es Efectivamente. tan importante el espacio. Que esa persona sea seguro para ti, pero que también que estés en un espacio seguro. Claro, porque estamos diseñados para sobrevivir, nos sentiremos más cómodos en esos espacios. Efectivamente, fíjate tú hasta qué punto, o sea, Carlos, que yo cuando escuché esto me pareció increíble. Además, yo he pasado por ahí, ¿no? Las mujeres cuando vamos a parir, yo recuerdo con mis 2 niños, yo iba ya, bueno, ya, yo digo, es que no me va a dar tiempo a llegar al hospital, que es que me voy a tener el niño en el coche. Y llegas al hospital y de pronto se te para el parto. Nos pasa a todas. Claro, tú vas que vas a parir y llegas al hospital, luces blancas, una feria. Aquí es una feria, pero claro, todo el mundo te tiene que ver muy bien. El ruido
de los sistemas de climatización. Claro, ¿tú crees que como estamos acostumbrados a ello es imperceptible? Pero es que ese ruido, si estuvieras en la naturaleza, ese ruido del aire acondicionado, ¿qué sería? Algo grave viene, se acerca un terremoto o cualquier cosa, ¿no? Porque es un ruido. Y además que date cuenta que ese ruido, el sonido, no solamente es que lo escuchas por el oído, es que el sonido es una onda. Y es un sonido artificial. Y claro, y la nota todo tu cuerpo además. Por eso muchas veces tú estás por la mañana, lo que te iba a decir, se te para el parto. ¿Por qué? Porque no entras en un entorno seguro y se lo detectas en menos de medio segundo. Fíjate tú hasta qué punto es importante esos diseños que nos hagan sentirnos seguros. O por ejemplo, esta misma mañana, el vecino se ha puesto de obra. Si no, el vecino de la derecha, el de la izquierda, si no, el de arriba, todo el mundo tenemos obra en nuestro bloque. Entonces tú tienes que entregar un proyecto y tú dices, uff, venga, al principio te molesta, venga, conscientemente voy a olvidarme de este sonido. Pero inconscientemente el sonido sigue ahí, porque es una onda. Sí, Y luego yo ahora que tengo que estar contigo, digo, hay que ver qué irritada estoy, hay que ver que me duele la cabeza. Claro, es que mi cuerpo ha tenido que estar soportando el ruido del percutor del vecino toda la mañana. Pero yo he tenido que seguir trabajando y creía que no lo escuchaba, porque llega un momento que ya no lo escuchas conscientemente, pero inconscientemente sí. Así que fíjate hasta qué punto. sí, Así que efectivamente. espacios donde sentirnos seguros y sentidos, no espacios para las máquinas, que es lo que se está diseñando, espacios para el transporte, espacios de cara exclusivamente a temas económicos, de normativa, sino espacios para el ser humano, para la biología. Eso es lo que te iba a decir, que como conclusión a esta media hora maravillosa me quedo con dos cosas bastante útiles. Una es, estamos diseñados para la supervivencia y en consecuencia nos sentiremos más seguros en espacios seguros. Y otro muy evidente, y es que si estamos también diseñados para vivir en la naturaleza, si tú simulas esa naturaleza o incluso vives en la naturaleza, vivirás mejor. Es que vivimos como muchas veces complicándonos la vida, pero me parece que es más simple de lo que en un momento puede parecer. Efectivamente, es muy sencillo. Al final, si tú piensas que hemos estado 8 millones de años en la naturaleza ha sido nuestro hogar. Efectivamente, Y nuestra biología está esperando, nuestra genética está esperando a estar en ella. Fíjate hasta qué punto, José Carlos, que tú cuando ves una flor, todo tu bulbo olfativo se está preparando para olerla. Pero ¿qué pasa hoy día con los móviles y con las pantallas? Estamos continuamente viendo flores, pero nunca las olemos. total, total. Pues María, te doy de nuevo mil gracias por estar en el avance consciente. Nos ha quedado una media hora maravillosa y como siempre digo, la podremos llevar en nuestro bolsillo para siempre. Fue gracias a ti, José Carlos, como te he dicho, ¿no? Y a la divulgación de este bien social. Muchas gracias, María. Un abrazo.